Ven y únete a la civilización del amor. En el centro misionero, junto al Señor, cantamos con fervor. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. ¿Cuánto les gustaría nacer de nuevo? ¿Volveríamos a ser niños? ¿Volveríamos a ser jóvenes? ¿Sí? Que sí. Pero sobre todo, cuando hablamos de nacer de nuevo, vamos a ser almas regeneradas. ¿Sí? Hoy, ¿qué fecha es hoy? 13. Hoy 13 de julio. El Señor ha determinado que CME sea una nueva plataforma, algo nuevo que nazca. A veces las iglesias tienen que nacer de nuevo y tienen que comenzar de nuevo. Sí, a veces las iglesias tienen que reconocer que necesitan de Dios, necesitamos del Señor. Y toda la iglesia somos tú y yo. A veces somos expertos en decir, ese hermano tiene que saber que tiene que nacer de nuevo. ¿Y tú? ¿Sí? O somos expertos en decir, ay, la iglesia está muerta por culpa del hermano. ¿Y tú? ¿Sí? Porque desde que ya ves la paja de tu hermano, tú estás ignorando tu viga. Por lo tanto, tú necesitas nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos esta canción yo la escuché por primera vez en portugués hace años. Y cuando yo la escuchaba, la traje a mi meditación hace muchos años. Hace tiempo que no la cantaba yo ni la escuchaba. Y traje a mi meditación y dije, cuán necesario es que el pueblo entienda que tenemos que nacer todos los días. ¿Y cómo es nacer todos los días? Como Nicodemo. Nicodemo, Jesús no le estaba diciendo, Nicodemo, te es necesario volver al vientre. No, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque Nicodemo tenía que ser una persona diferente, alguien cambiante, alguien que trajera algo diferente a su vida. Pero sobre todo Nicodemo tenía que tener a Cristo en su corazón. ¿Sí? Y cuando Jesús ocupa tu corazón, no lo ocupa nada más que Él. Y yo quisiera saber cuántos de aquí, con sinceridad, el Señor está ocupando su corazón. Si Dios está ocupando tu corazón, tú tendrás fidelidad, compromiso, pasión, ¿sí? Tú tendrás amor por tus hermanos. No trata de cuántos años llevas en una religión, se trata de cuánto tiempo el Señor tiene en tu corazón. ¿Desde cuándo le has entregado tu corazón al Señor? ¿Sí? Las iglesias comúnmente vamos buscando la religiosidad. ¿Sí? Comúnmente vamos buscando una corriente religiosa, una corriente doctrinal, una corriente filosófica si es necesario. Pero ¿dónde está la corriente de Cristo? Aquella que es capaz de hacerte alguien tan diferente. ¿Sí? Y entonces cuando no encontramos la corriente que nos gustaría ver, es cuando decimos, no, ahí no, porque no está la corriente que a mí, no, es que es la corriente de Cristo, no la tuya. Es la posición de Dios, no la tuya. ¿Sí? Y en cada vida Dios lo hace de manera diferente. En cada alma Dios lo hace de manera diferente. Pero solo tiene una misma igualdad cada vida. Es la necesidad de nacer de nuevo. Sí, Dios no lo hace contigo como lo hace conmigo, ni conmigo como lo hace contigo. ¿Sí? Dios no va a operar de la misma manera en cualquier lugar, porque Dios es más inteligente que nosotros. Es más sabio. Entonces Él tiene su forma de trabajar, pero solo necesita a alguien que le diga, yo necesito nacer de nuevo porque reconozco que soy altivo, que soy necio, que soy prepotente, que soy muchas cosas que necesitan morir para que tú vivifiques mi alma. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que creo que va a bendecir la iglesia. Y a mí me gustaría traerle todos los días aquí palabra de empoderamiento. Y me encantaría decirles cuán glorioso Dios se los va a bendecir y cuántas cosas Dios se les va a dar. Y me encantaría venirle a decir, venga, levántate, empodérate. ¿Sí? Pero para nosotros ser empoderados,
delante de Dios, necesitamos primero ser cambiados. ¿Sí? Nadie puede apoderarse ni empoderarse de lo que la Biblia habla sin antes haber sido transformado. Porque Dios no puede llenar vasijas que ya tengan posesión, objetos dentro de ella. ¿Sí? Dios necesita vasijas que necesiten de verdad ser entregadas al Señor. Vámonos allá. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer ahí. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Pueden sentarse. Cuando yo iba a fundar ADEC y cuando yo iba a fundar CME, uno de los requisitos que nos pidieron para poder fundarla en España y poder trabajar en los diferentes países donde trabajamos con ADEC y también aquí en CME en España, fue de que constituyéramos una acta, ¿sí? Tienen que ustedes traer unos estatutos por los cuales ustedes se rigen. Tienen que traer ustedes una acta constitucional de que va a ir la organización, etcétera. Esa acta delante de la ley, cuando se mete a los registros municipales o a los registros estatales, ¿verdad? Ellos reconocen que ha habido una concesión, un conjunto de pensamientos donde se sella una acta y se dice: a través de esta acta nosotros reconocemos queremos fundar la asociación ADEC o el Centro Cristiano CME, Centro Misionero Evangelístico, ¿sí? Entonces esa acta va hacia el gobierno. El gobierno pone, una vez que acepta nuestra acta, un sello que nos da legitimidad, que la acta ha sido entregada, pero también que al darnos el ok para el funcionamiento de lo que vamos a hacer, viene con un sello diciendo: ok, aceptamos su inscripción y hacemos legalmente el registro de esta organización. Entonces, llevando esa historia o llevando esto que estoy explicando aquí a la Biblia, una cosa que el Señor dice aquí, lo dice a través de Pablo: y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. O sea, que había una acta que estaba registrada, que estaba sellada, una acta que se había levantado contra nosotros, ¿sí? Contra los hijos de Dios. Entonces dice el Señor: yo vengo a anular este decreto, vengo a anular esa acta, vengo a anular eso que se firmó en los infiernos, trayendo yo potestad sobre los principados, sobre demonios, y todo demonio y toda potestad que firmó el acta de tu destrucción, el Señor vino a abrogarla en la cruz. Porque tú y yo estábamos tan lejos de Dios, estábamos hundidos en el delito del pecado, y había esa acta que se había firmado contra usted y contra mí, y en el infierno estaba registrada el acta del decreto de tu muerte. Pero no estoy hablando solamente de una muerte física, que todos vamos a morir por decreto también de Dios, ¿sí? Allá en Génesis, cuando el hombre pecó, le falló a Dios por su desobediencia, ¿sí? Porque el pecado más grande que ellos cometieron fue la desobediencia. Ahora ustedes se están enterando, ¿sí? No fue comer el árbol, fue desobedecer el mandato.
¿Sí? Y ahí entró un decreto que también lo estableció Dios. Entró el decreto de muerte sobre el hombre. Ya el hombre no va a vivir eternamente, el hombre va a vivir 120 años. Génesis habla acerca de esto. Pero Satanás no solo decretó tu muerte espiritual, sino que decretó tu separación entre Dios y el hombre. En esa desobediencia se decretó que tú estuvieses lejos de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, hizo que su Hijo viniese a vencer el acta del decreto del demonio sobre tu vida. Ahora bien, cuando reconocemos que Dios ha vencido y nos ha liberado de esa acta, de ese decreto que nos separaba de Él, estamos reconociendo que sin Dios nosotros volvemos a ser esclavos de una acta del infierno. Sin Dios volvemos como el perro, dice la Biblia, vuelve a su vómito, a volver a comer su vómito. ¿Sí? Sin Dios es como que somos tal vez libres en pensamiento, porque usted dice, no, pues ya no me ata nada, yo hago lo que quiera, ya no tengo que ir a la iglesia, ya no tengo que ir a los cultos, ya no tengo que estar allí sirviendo, ya no tengo que recibir regaños de la pastora, ya no tengo que recibir la corrección, ya nada, yo soy libre, ya no voy más. No, es cuando tú más esclavo eres, porque vuelves a ser que Satanás firme el acta sobre tu vida. Pastora, ¿y cuántas actas existen? En la mesa de Satanás se establecen muchos pactos. Ustedes saben que el gobierno en cada país tiene una mesa de gobierno, ¿sí? Donde ellos hacen las actas de cambios, las actas que quieren traer, ¿verdad? O para informar al pueblo, ¿sí? Pues en el gobierno de Satanás también hay mesa de gobierno, donde Satanás manda a sus secuaces, a sus principados, a sus demonios, a abrogar todo aquello que Dios había declarado sobre ti. Y de repente tú estás caminando bajo el acta de Satanás. Pero, pastora, yo me voy a dar cuenta. No, a veces no te das cuenta. A veces tú no te estás dando cuenta que eres un instrumento de Satanás, o que estás caminando bajo el acta de Satanás. Porque nosotros a veces perecemos en nuestra propia filosofía, ideología y nuestra propia corriente de pensamiento. Y eso hace que tú no dejes que sea la corriente del Espíritu Santo quien te cambie. Eso hace que las corrientes que ya tú tienes impidan al Espíritu Santo tener el agua viva que limpia tu alma. Por eso la pregunta de hoy es: ¿te encantaría ser libre de la acta que se decretó contra ti? ¿Te gustaría liberarte de las cadenas que se decretaron contra ti? ¿Te gustaría poder realmente ser libre? No una falsa libertad como Satanás nos la vende, sino la libertad que nos lleva a Cristo, la libertad que nos da paz, la libertad que nos da sabiduría, entendimiento, comprensión, la libertad que nos da alegría, felicidad, la libertad verdadera, genuina, que trae Cristo a nuestra vida, aquella libertad que es pasión por Cristo, amor por Cristo, amor por aquella alma que se está perdiendo. ¿Te encantaría vivir bajo esa libertad? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, nos encantaría. Pastora, yo quisiera vivir bajo esa libertad. Hermano, dígale al que está a su lado: yo quisiera vivir bajo esa libertad. Dígaselo al que está a su lado: yo quisiera vivir bajo esa libertad. Ahora voy a darte una noticia bien importante. Si quieres vivir bajo esa libertad, necesitas decidir dejar tu propia humanidad y que Cristo more en ti. Y eso es lo complicado. Venimos con malos hábitos, ¿sí? Malas enseñanzas a veces, malos comportamientos a veces, y a veces decimos: yo soy así y hasta la muerte seguiré siendo así. Entonces usted le está diciendo a Dios: yo no necesito que tú me cambies. ¿Sí? O a veces decimos: es que a mí nadie me va a tocar, a mí nadie. No, entonces tú le estás diciendo que tú eres más poderoso que Dios, porque Dios te puede tocar y con un dedo te puede hacer así. ¿Sí? O a veces decimos: no, es que yo me lo sé todo, porque es que se hace de esta forma y de esa manera, y esta es la manera correcta, y no estás entendiendo lo que Dios está haciendo a tu alrededor por tú estar enfocado en que la manera que tú crees es la correcta. Y tal vez Dios está abriendo puertas enormes. Tal vez Dios está dando unas
bendiciones grandes. Te está llamando a un ministerio, te está llamando a servir, te está llamando a entregarte todo a Él. Y de repente, como tú tienes un enfoque erróneo, tú no te estás dando cuenta ni el territorio donde pisas, ni la dirección que Dios estableció, porque estás enfocado en tu propia ideología de pensamiento. Y así vas abrogando toda tu historia, vas abrogando tu camino, vas abrogando tus días, vas viviendo por vivir. Pasa un año, 2 años, un mes, 2 meses, una semana, 2 semanas, y tú dices, pero parece que yo siempre estoy en la misma posición. Dios no hace nada conmigo. ¿Será que Dios no me escogió? ¿Será que Dios no me llamó a algo? Pero ¿qué pasa? Yo sigo estando en el mismo lugar, sigo hablando de lo que pasó, pero no veo nada en el presente ni en el futuro. No me visualizo en nada. Y usted dice, ¿qué pasó? El Señor no me vio a mí. No, el Señor te vio hace tiempo, pero tú no te has dejado. Ese es el problema, que mientras tú no te dejes, Dios no puede obrar en tu vida. Mientras tú no dejes, Dios no puede usarte. Mientras tú no te dejes, sí. Las malas conversaciones corrompen las buenas. Sí. Y cuando dice eso la Biblia, usted dice, pero espérate, Señor, yo hablo de ti, yo predico solo de ti. ¿Cuál? A mí nadie me va a arruinar. No, es que a veces tú usas el nombre de Dios de una manera equivocada, de una manera errónea. Y ahí es cuando viene el problema, porque estás usando el nombre de Dios, pero realmente no estás viviendo bajo el nombre de Dios. Estás hablando y predicando palabra, pero realmente no estás viviendo. Realmente no hay una fuente de ríos de agua viva. No hay dones en tu vida, no hay frutos, no hay nada. Y entonces así vienes todos los días a la iglesia, te sientas, te levantas y te vas. Vas a la casa y vas con el mismo vacío. Llegas a pelear a veces, a discutir a veces, llegas a tratar mal a la esposa, al esposo, a los hijos, a lo que sea. Y vives bajo ese vacío. No, pero el domingo siguiente voy también para la iglesia. No, venga todos los días. Yo quiero que usted esté aquí todos los días. Pero necesito, entienda que Dios necesita abrogar esa acta. Y Pablo había conocido de tal manera a Dios. Pablo se había entregado de tal manera a Dios, que es que Pablo tuvo que abrogar su propia humanidad. Mire, Pablo era un hombre de conocimiento, era un hombre de posición, ¿sí? Era un hombre que había militado en la religión fariseísta, judaica, ¿sí? Era un hombre de rango y posición terrenal. Era un hombre que le tenían respeto. Le tenían mucho respeto a Pablo. Era un hombre que hablaba idiomas. Un hombre, vamos a decir así, vamos a decirlo hoy en día, como uno de los grandes eruditos que puedan existir en el tiempo moderno. Pablo era un hombre de respeto. Era un hombre que tenía posición y posesiones también. Pero cuando él tiene un encuentro con Cristo, su vida cambia de tal manera que Él es el que dice esto: y vosotros estáis completos en Él. Él escribe esta carta a los colosenses y le dice a los colosenses: y vosotros estáis completos en Él. No les está diciendo vosotros estáis completos por la religión que sigas, vosotros estáis completos por la doctrina que sigas, estáis completos por los bienes que tengáis, vosotros estáis completos por las riquezas que atesoráis. No, Él les dice: y vosotros, aquel hombre que había sido de posición, aquel hombre que tenía liderazgo en el judaísmo, aquel hombre que tenía respeto por los eruditos de la época, aquel hombre que podría jactarse de todo lo que tenía, ¿sí? Podría jactarse de todo lo que conocía, podría jactarse de la ley, de la escritura, podía jactarse de la Torá, podría jactarse del Pentateuco, podría jactarse de todo lo que él sabía. Él dice: no, vosotros estáis completos en Él. Él es el que los hace ser completos. Él es el que te da plenitud de vida a tu vida. Pastora, yo encuentro la plenitud en mi casa, en mi hogar. Si no está Dios en tu casa, en tu hogar, tú no vas a tener plenitud. Y Pablo dice: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, Pablo le dice: ¿saben qué? Había un acta
pero vosotros estáis completos en Él porque Él tiene la cabeza, tiene el poderío sobre principados y potestades. ¿Qué principados y potestades? Aquellas que antes de tú venir al camino de Dios gobernaban tu vida. Aquellos principados y potestades que antes de tú reconocer a Dios, antes de tú humillarte a Dios, rendirte al Señor, gobernaban tu existencia. Ahora tú eres completo con Dios. Pastor, es que yo siento que me hace falta mucho. ¿Sabes qué? Eso es humildad. Reconocer, pastor, a mí me hace falta mucho todavía, yo necesito aprender mucho todavía. Eso se llama humildad. Y Dios ama el que sintamos que necesitamos de Él todos los días, que nos hace falta mucho. Él ama. Somos completos en esa humildad, somos completos en ese deseo de conocer más al que nos llamó. Sí, yo cuando he compartido escenario con hombres de verdad, maestros de la facultad, o cuando he compartido alguna vivencia con hombres y mujeres que son tan usados por Dios, tan llenos de Dios, wow, yo digo, Dios mío, yo me quedo atrás porque yo soy la menor de todos ellos. Yo soy la más pequeñita. Quisiera mamar la cuarta parte, la tercera parte que ellos tienen. Porque nosotros tenemos que tener humildad. Usted no se la sabe toda, ni yo tampoco. No. Usted necesita abrogar la acta y tener a Cristo en su corazón. Porque no nos la sabemos todas. Yo no me las sé todas. No, ya quisiera sabérmelas todas para saber por dónde viene el enemigo y hacer como Jackie Chan, ¿verdad? Pero no, reconozco y reconocemos. Y quiero que la iglesia reconozca hoy, en este nuevo inicio, ese nuevo principio, que necesitamos de Cristo. Necesitamos del Espíritu Santo para poder abrogar esa humanidad errada que a lo largo de la vida se ha arraigado en nosotros. Mira, una de las cosas que como pastores en los países extranjeros tenemos de dificultad, y eso lo hablamos con pastores de Panamá, de Colombia, de República Dominicana, de Estados Unidos, de Suiza, de Canadá, incluso con mucha gente, y es que muchos de los cristianos que se congregan en nuestras iglesias son gente que vienen con arraigos denominacionales, arraigos doctrinales, y cuando vienen a las iglesias vienen como, tiene que ser como yo aprendí, tiene que ser con mi arraigo, tiene que ser con mi doctrina. No, no funciona así. No funciona así. Porque venimos a tomar posesión de un territorio donde Dios lo hace a su manera. Cuando yo estaba en Nicaragua, yo tenía unas iglesias maravillosas a las cuales yo visitaba con mi iglesia. Nunca fuimos a ninguna iglesia sin ir con nuestra iglesia. Teníamos ese respeto. Y tenía mi propia iglesia donde yo me congregaba. Y cuando venimos aquí, veníamos a ver todo tan diferente. Obviamente que iba a ser diferente porque teníamos unas costumbres arraigadas. Desde lo que nacimos, tú traes tus costumbres arraigadas desde que tú has nacido, tu idiosincrasia de tu país, ¿sí o no? Aquí habemos de todos los países, hay vascos también, españoles, ¿sí? Y tenemos el arraigo. Y a veces nosotros venimos con esas actas a querer imponernos a nuestra propia vida un legalismo que nos hunde. Y el espíritu del legalismo no concuerda con la libertad de Cristo. Entonces Pablo, eso era lo que le estaba enseñando a la iglesia de Colosenses, a la Tesalonicenses, a los Corintios, a los romanos. Porque había una acta que era la acta de la circuncisión. Entonces estaba decretado por acta, aquellos que estamos estudiando las leyes del Pentateuco, estaba decretado por la acta de la ley que el hombre tenía que circuncidarse a los tantos días de nacido. Entonces cuando Pablo comienza a predicarle a los gentiles y comienza a predicarle a los judíos, comienza a decir: ya Cristo vino a circuncidarte en la cruz del Calvario. Pero sin embargo los judíos estaban R que R con la circuncisión porque habían aprendido la corriente doctrinal del fariseísta, aquellos que seguían la ley de Moisés, y no querían reconocer que Cristo vino a abrogar ya y hizo esa circuncisión en la cruz.
Cuando estamos cegados en nuestra propia opinión, no dejamos a Dios trabajar en lo que nos depara el presente y el futuro. No lo dejamos a Él operar. Entonces yo recuerdo que cuando yo vine a España hace 21 años casi ya, yo vine, habían 2 iglesias aquí que eran mínimamente las que conocíamos, ¿no, Rosita? La de Amara y la iglesia Cuerpo de Cristo. Y entonces usted venía y la gente ni siquiera se ponía de pie, la gente ni siquiera aplaudía. Y usted venía de una iglesia pentecostal donde fuego, fuego. Sí, gloria, gloria. Yo venía de ser saltarina y a mí siempre me ha gustado gozarme en Dios. A mí no me gusta hacer este palo seco, que está ahí el Señor ministrando su fuego y usted está sentadote ahí y le hace así a la unción del Espíritu. No, yo digo, que me dé, que me dé, que me dé. Sí. Y yo venía de allá y entonces venía con tantas actas en mi mente, tanta burocracia que me había creado en mi mente, tanto pensamiento errado, que aún la palabra que ahí se predicaba no me entraba, porque mi enfoque era observar no aplauden, no se levantan, esta gente no vive el Espíritu Santo, esta gente no tiene unción. Y aquel predicador predicaba tan maravillosamente que yo estaba enfocada en lo mío y nunca recibí ninguna palabra del predicador, nunca atesoré la sabiduría que él tenía por estar enfocada en lo mío. Tenía tantas actas sobre mi vida, tantos decretos que el Satanás había sellado en mi mente, que no era capaz de vivir bajo la libertad que Cristo me había hecho. Y con los años, después de tener que ir a la facultad, de estudiar profundamente la Escritura, después de verdad comerme la palabra y decirle al Señor, revélame y mata esta cabezona que soy yo, ¿verdad? Comencé a valorar la sabiduría con la que ese hombre predicaba. Hasta hoy, no sé si él me va a ver o yo ya lo he compartido algunas veces con ustedes. Jaime Ardiaca, el pastor con más sabiduría que yo conozco en esta tierra. ¡Wow! Hoy en día yo siempre digo, Padre, dame un poquito de lo que le diste a ese siervo. Dios mío, dame con una pincelada de la sabiduría que tú le diste. Dios mío, del conocimiento que tú... ¿Vio la diferencia? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y ahí Dios comienza a enseñarme y a revelarme su palabra, porque reconozco, por fin soy libre de las cadenas que Satanás tenía abrogadas en mí. Dios me lleva a Cuerpo de Cristo. Me doy cuenta y me llevan de visita a esa iglesia, y cuando llego a esa iglesia, lo primero que me dice la que me invitó, aquí la mujer no puede predicar. Yo soy predicadora desde los 12 años, soy evangelista. Pero ella me dice, aquí la mujer no puede usar el púlpito, la mujer no puede ser ministro, aquí la mujer no puede hacer nada. Y digo yo, Dios mío, pero bueno, a mí me invitaron aquí, yo vengo. Después del culto, ellos hasta hoy tienen la costumbre que tienen la comida solidaria y entran a otro salón por unas escaleritas ahí a comer. Y me dice ella, después del culto vamos a comer, es gratis. Usted sabe, todo lo que sea gratis. Y cuando yo voy subiendo las escaleritas, justo antes de subir el primer escalón, me dice el Espíritu Santo, aquí te quiero. ¿Cómo? Aquí la mujer no puede predicar, yo soy predicadora. Hello, yo soy predicadora. Hello, yo soy evangelista. Señor, ¿cómo? Yo soy. Me dice el Señor, la segunda voz, aquí te quiero. Y yo digo, no, Dios mío, ya la vi la cosa seria. Yo parada ahí, nadie sabía lo que yo estaba escuchando. Aquí te quiero. Y yo dije, no, ya lo veo serio. No, Dios mío, aquí la mujer no puede trabajarte. Yo no puedo quedarme aquí. A la tercera voz me dice, aquí te quiero, Daily Díaz. Ustedes saben que yo siempre digo que a la tercera tiemblo. Y yo dije, bueno, está bien, Señor, yo no sé qué vengo a hacer yo aquí, pero está bien. Llegué. Me senté los primeros domingos, estaba yo pasando uno de mis procesos más dolorosos y más terribles. Entonces yo llegaba, me sentaba, automáticamente caía de rodillas y yo todo el culto me lo tiraba de rodillas llorándole a Dios, orando con Él.
Cuando el culto finalizaba, yo me ponía de pie, me secaba mis lágrimas y me iba a casa. Al siguiente culto del día miércoles yo llegaba igual, me ponía de rodillas, comenzaba a llorar, me levantaba de la silla y me iba a casa. Y así estuve varios meses. Al cuarto mes me llama el pastor y me dice: nos gustaría mucho que le des clase a los jóvenes de la iglesia y a los jóvenes que están en los centros. Y dije yo: claro que sí, como dando clase yo aquí. Sí, tenía 3 meses ahí. Y le dije: claro que sí. Me dice: ¿qué días puede? Pues a mí me viene bien los sábados. ¿Le viene bien? Sí, sí. Ok, organiza todas tus lecciones, me las presentas y te doy el ok. Ok, pastor. Vine yo. Dame la revelación, padre. Ok, fui el primer sábado a dar clase. El pastor ahí al lado mío, observando la clase que yo estaba dando a los jóvenes. Estuvo 2 sábados más o menos ahí, o 3. Nunca más volvió a aparecer. Y yo era maestra de hombres jóvenes y de mujeres. Al año me entero que ellos son los dueños del canal de televisión RTV, que está en 67 países, y de la cadena de radio Solidaria TV, que están también en 67 países. Al año yo me entero y yo comienzo a orar y le digo a Rosita: Rosita, llega a visitarme a la casa y le digo: Rosita, ¿usted me ayudaría a patrocinar un programa de radio? Y me dice: ay, hija, ¿yo de dónde? Si usted sabe que estos trabajos no tiene uno. Pero ese día ella estaba orando y dijo: yo vi caer un brillo sobre tu cabeza y sobre tus manos. ¿Se acuerda? Hace 20,000 primaveras de eso. Entonces yo comencé a orar y le dije: yo no sé, Dios mío, dónde tú vas a pagar el programa, no sé cómo lo vas a hacer, no sé a quién vas a usar, pero yo quiero hacer un programa ahí. Porque cuando yo estaba recién venida aquí, yo escuché esa radio y yo dije: wow, sería bueno un programa ahí. Y ahora yo me estoy enterando que ellos son los dueños. Dios mío, yo no sé cómo lo vas a hacer. A la semana, el domingo, viene el pastor y me dice: Luis, ven por favor. Venían ellos de vacaciones, Mariló y el pastor Andrés, la pastora y el pastor. Y me dicen ese domingo: ven por favor, que queremos hablar contigo. Y ay, Dios mío, ¿qué hice yo? Usted sabe, delante del pastor así. Solo usted que no tiembla delante mío, pero con que tiemble delante de Dios ya me vale, que es lo más importante. Y entonces voy y le digo: sí. A los pastores españoles no les gusta casi nunca que les digan pastores, casi siempre ellos prefieren el nombre. Y le digo yo: sí, Andrés. Y me dice él: hemos estado hablando en esta semana con Marilo y yo, y queremos que tú hagas un programa en el canal de radio. Nadie sabía que yo estaba orando, solo la Rosita. Y la Rosita no era miembro de esa iglesia, no pudo decir nada. Y yo le dije: claro que sí, Andrés, sin problema. Tráeme el formato radial que quieres usar y lo vemos y te doy el ok. Llamé a un amigo desesperada, yo no sé por qué estoy contando esto. Y le digo: Adrián, por favor. Trabajaba en la radio San Sebastián. ¿Ustedes conocen esa radio? ¿La conocen? O sea, que escucha música, no sé. Y entonces le digo: Adrián, necesito que me grabes una cuña, una careta publicitaria. Y me dice: voy para tu casa. Y le digo: ven. Y me dice: ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a hacer un programa radial cristiano. ¿Cómo se llama? Por fe vivirás. Y me dice: vale. Se va, me la manda. Por fe vivirás, un programa de radio dirigido por David Díaz. Y bueno, me la mandó. Pastor, aquí está mi guión, mi formato radial. Está mi cuña publicitaria. Tome, eso es lo que hice. Ok, comienza cuando quieras. Y yo pensando: ¿a qué horas me dice cuánto hay que pagar? ¿Ya puedo comenzar el lunes, pastor? ¿Le vendría bien? Cuando tú quieras, Luis. El lunes vine, me senté ahí, puse mi programa. Después del programa, él me tocaba la cabina y me decía: Luis, tú estás hablando para un pueblo español. Aquí no te escuchan solamente tu pueblo latino. Hay palabras que tú hablaste mal. Y yo: sí, pastor, con toda humildad. Dígame cuáles son, pastor. Y yo me las apuntaba en un papel. Y iba a mi casa y las repetía 20,000 veces de la manera correcta. Venía a la segunda vez a la radio.
Luis, tú te expresaste, esa forma léxica no es buena para expresarse. Tú dijiste esta expresión. ¿Cuál, pastor? A mi casa. Señor, dame la sabiduría y la humildad para yo aprender. A la semana siguiente él ya no entró más a tocarme la puerta. Y ahí estuve 6 años trabajándole a Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios me tuvo que enseñar a abrogar la acta del decreto que yo traía de mi territorio, para yo poder ser parte del territorio que Él había establecido para mí. ¡Ay, Dios mío! Él me tuvo que dar humildad, me tuvo que enseñar y doblegar mi pensamiento para yo poderle ser útil. 6 años en una radio para poderle ser útil, 6 años con los jóvenes y para poderle ser útil hoy. Pero tuve que reconocer que lo que yo traía me impedía mi crecimiento, que la acta filosófica de mi memoria me impedía conocer la revelación del Espíritu. Tienes que desear conocerlo a Él, tener humildad dentro de ti, tener pasión por Él, no creerte que tú tienes la verdad la tiene Cristo. Y Cristo te la revela de un sinnúmero de maneras. Porque a Pablo no le pasó lo mismo que a Pedro, y a Pedro no le pasó lo mismo que a Pablo. Usted conoce las historias de ellos. Pedro tuvo que andar 3 años con Cristo, ahí detrás de Él aprendiendo. 3 años donde Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque ese hombre era duro. Donde cuando Jesús iba a ser entregado, vino y sacó lo único que Él sabía usar perfectamente: la espada. Y Jesús tiene que detenerlo, reprenderlo y encima solucionar lo que Él había estropeado. Pedro 3 años aprendiendo. Sin embargo, la Biblia dice que él iba a ser el fundador, el escogido. Pero a Pablo solo necesitó un encuentro. No anduvo con Jesús, Pablo, o anduvo. Solo necesitó un encuentro para reconocer que ese que le hablaba era el Cristo crucificado, el Hijo de Dios. Y a raíz de ahí, de ese encuentro, Pablo se convierte en uno de los mayores servidores de esta tierra. Jesús no trabajó con los dos de la misma manera, ¿sí o no? Al uno lo tuvo que andar 3 años dándole fuerte, al otro solo le necesitó un encuentro genuino con Él. ¿Entienden cómo Dios opera? Dios no opera en tu vida como opera en la mía, ni en la mía como opera en la tuya. Más nos vale a todos desear lo bueno que tienen otros y anhelar los dones, sí, pero nunca Dios va a operar de la misma manera. El otro día yo hablaba con alguien y le decía, y hablábamos, no sé ni con quién era, yo hablo con tanta gente, y le decía yo: Dios mío, y los religiosos que éramos nosotros, y si nos hubiera tocado ir allá donde usan los hombres falda. Con usted fue. ¿Dónde es que los hombres usan falda? En Escocia. Y si nos toca ir a abrir a una iglesia a Escocia, si Dios nos manda a Escocia a abrir un templo, un CME, ¿qué es lo que usted va a hacer? Porque la vestimenta de ellos es diferente. Usted tendrá que cambiarles toda su existencia para decirle al hombre: no, esa falda es del diablo, es un pecador usted. ¿Sí? Si usted va para el pueblo judío, los que todavía usan cotonas, ¿qué va a hacer usted? No, los vestidos son de mujeres, no son de hombres, quíteselo. Es que mi cotona, esto es de hombre, esto, tiene lo otro, es de hombre, de toda la vida esto ha sido nuestra vestimenta. ¿Y qué tal si Dios lo manda al pueblo judío a usted a abrir CME? Hermanos, quitemos las actas que nos tienen esclavos. Por eso es que no hay crecimiento. Y hoy que nace nuevamente CME, Dios está demandando que seamos humildes de corazón y que deseemos la revelación del Espíritu para poder abrogar esa humanidad que muchas veces es cerrada. No, pastora, pero usted sabe, yo conozco la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Vívala.
Porque si usted la conoce, usted tiene que entender que la Biblia no es para conocerla, es para vivirla. Más le vale a usted conocer, aunque sea un capítulo, y vivir ese capítulo, que conocer desde Génesis hasta Apocalipsis y no vivir nada. ¿Sí? ¿Están entendiendo lo que Dios les está enseñando? ¿Cuántos hemos vivido bajo actas de decreto? Yo la primera. Poca gente, gracias Señor, que poco fuimos esclavos de las actas. Muchos de nosotros hemos vivido bajo eso, bajo la corriente. Sin embargo, Pablo dijo, mira, todo esto, toda la enseñanza que él recibió, toda la formación que él recibió, todo lo erudito que él era, dijo, todo lo tengo por basura por causa de Cristo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. ¿Cuántos de nosotros fuimos resucitados en Cristo? Yo sé que usted quiere una palabra más empoderada aquí, pero yo fui resucitada. Pero la resurrección mía no solo fue un día, porque nosotros estamos equivocados si creemos que aceptar a Cristo Jesús es venir y decir aquí en este púlpito, yo reconozco a Cristo Jesús como mi único salvador de mi vida, ya soy salvo. No, usted no es salvo por decir eso. Usted es salvo porque todos los días de la vida reconozca que Cristo es su fundamento. Por usted tener una relación genuina y verdadera con Cristo, un cambio genuino y verdadero con Cristo, una transformación genuina y verdadera con Él, un deseo de humillarse hasta lo más profundo delante de Dios, un anhelo de llegar al reino de los cielos y ver por fin el abrazo o la cara de Jesucristo. Eso es diario. Porque si yo digo, yo reconozco y ahí me quedo, yo simplemente he reconocido, pero no he vivido a Cristo en mi vida. Por eso es que la Biblia habla de que muchos son los, pocos los, y también muchos estamos convencidos, pero la conversión es otra cosa. La conversión es decir, Dios, no conozco nada, revélame tú todo, lléname de ti todos los días. El que es convertido, mire, voy a decirle lo último, el que es convertido viene aquí y dice, ¿sabe qué, pastora? ¿O sabe qué, hermano? ¿Cuánto necesito aprender de Cristo? ¿Sabe qué, pastora? ¿Sabe qué, hermano? Me siento tan vacío porque es que necesito todos los días llenarme de Cristo. Sí, y ese es el que es convertido, el que reconoce que su fuente de agua es Cristo y que necesita alimentarse de Él. Yo en verdad, Dios tuvo que triturarme hasta lo más profundo, porque si hablamos de orgullo, yo era la primera orgullosa. Y yo ya predicaba, hermanos, con 12 años, pero tenía un orgullo que me mataba. Yo iba en aquellos años, gracias a Dios que no hay YouTube. En aquellos años no había YouTube, y si había, éramos pobres en mi ciudad. Las Biblias eran así, el que tuviera la Biblia más grande. Yo no sé si se acuerda Rosita de aquella época, hermana Mildred, que somos de la misma generación. Y yo iba con mi santa Biblia bien grande como maletín. Y de repente terminaba hablando en lengua. Nadie me entendía nada. Yo era la orgullosa de nacimiento. Tenía altivez en mi corazón. Tenía una prepotencia que ni yo ahora, cuando me veo atrás, digo, Dios mío, cómo me aguanté yo misma, cómo me soporté. Y Dios me tiene que traer con 19 años a un país donde yo tengo que aprender a agachar mi cabeza. Donde el primer trabajo que Él me dio era en una casa con una mujer déspota. Y cuando me miraba a limpiar el baño me decía, meta la mano adentro del váter. Y yo decía, Dios mío, ni en mi casa he limpiado el baño nunca en mi vida, porque nosotros teníamos que lo hiciera. Dios mío, y me decía, y yo agarraba y le hacía así y me decía, adentro. Pero voy a ponerme guantes, sin guantes. Mire, escuche esto. Dios usa para que tu prepotencia se caiga para los suelos.
Me decía sin guante, mete la mano sin guante. No necesitas guantes. El váter no se ensucia mucho. Y yo tenía que coger el estropajo, meter dentro del agua. Ella iba y me revisaba debajo de las camas y me hacía así, me decía: aquí hay polvo, métete de rodillas con un trapo. Y yo me tenía que arrodillar. Luego llegué a otra casa, que la casa era toda de moqueta. Y entonces yo venía, cogía la aspiradora y me decía la dueña: no, de rodillas se limpia aquí en esta casa. Escuche, Dios tiene que darte humildad para tú poder crecer. Dios tiene que hacer que otros se humillen para tú reconocer que tú no eres nadie sin Él. Escuche, me sacaron a los meses de la habitación donde yo alquilaba porque ya no había money. 2 maletas a una parada de autobús. Y ahora, ¿qué yo hago, Señor? Escuche esto. Ay, Dios mío, alguien Dios le está enseñando aquí. Dios mío, ahora yo qué hago. Dios, ¿dónde yo voy a ir a vivir? En la calle. Yo ya era cristiana, yo ya venía de ser cristiana de allá, pero con malos resabios. Y viene una mujer y me dice: allá hay una iglesia católica, ahí ayudan. Hello, yo soy cristiana evangélica, ¿cómo yo voy a ir a pedir auxilio ahí? Esos hijos del demonio, los que tienen dioses de Baal. Mira cómo Dios me enseñó, gente. Eso es humildad. Váyase, el Padre le va a ayudar. ¿Cómo que el Padre ese que le sirve a los ídolos? Usted sabe, yo buena pentecostal, arraigada a mi fe. Y el Señor me dice: ve ahí. A mí me enseñó mi pastor que ve ahí. Señor, tú sabes que nosotros no podemos pisar la idolatría. Ve ahí. Mire, escuche, algo Dios nos está enseñando. Yo entré ahí con la cabeza así. Había una gran cola para pasar a la atención del cura. Y yo dije: Dios mío, qué vergüenza yo aquí. Van a reconocer que yo soy la evangelista. Van a reconocer que predicar. Si hay un nicaragüense aquí, qué humillación más grande. Entré a la sala del cura y me dijo: ¿y a usted qué le pasa? Y ya le expliqué. Mire, cómo Dios, es que de verdad el pueblo cristiano necesita aprender tanto. Escuche, me dijo el cura: abre las manos, toma los 350 euros para tu habitación. Y me dio aparte unas monedas para el autobús. Y le dije: no, el autobús vale 0,70 céntimos en aquellos años. Y él me dijo: coge todas las monedas. Dios me enseñó. A raíz de ahí yo aprendí a agachar mi cabeza y de reconocer que no era el arraigo que yo tenía, era la humildad que yo necesitaba. Sí, y hasta el día de hoy trato de abrogar ese orgullo. Por eso cada vez que voy a una iglesia espero allá afuera. Algunos me han dicho: pastora, entre, es su lugar. No, yo espero aquí. Si ellos me quieren llevar ahí, está bien. Si no, me sientan en cualquier lugar. Yo tengo posición para que me sienten en los lugares de los buenos puestos. ¿Sí? Los que viajan conmigo a veces. Y llegan a recogerme. Y muchas veces le digo: ¿y si me dejan aquí con el pueblo? No, pastora, la pastora ya ordenó. Y usted se siente: ok, tengo humildad para hacerlo. Si la pastora lo ordenó o el pastor lo ordenó. Dios me tuvo que enseñar muchas cosas. Y a raíz de mi aprendizaje es cuando Dios me dijo: ahora ya entiendes muchas de las cosas que no entendías antes. Pues me invitan a predicar, escuche esto y con esto finalizo. Me invitan a predicar a una iglesia bautista. Ay, yo buena pentecostal, hermano. Y me dice la encargada de la invitación, me dice: queremos que usted hable del Espíritu Santo. Pero si la iglesia bautista no vive el Espíritu Santo. Miren mis procesos de aprendizaje. Y yo dije: está bien. Y yo comencé a preparar la prédica. Y mientras yo preparaba la prédica, el Señor me iba hablando y me dice: ¿qué? ¿No quieres hablar de mi espíritu? Y le dije: sí, pero es que ahí la gente está muerta, son bautistas, no tienen al Espíritu. Y el Dios me da la palabra. Yo ni entendía bien lo que Dios me estaba dando en la palabra. Cuando yo llego allí y me dice que pase la predicadora, yo subo. Y mientras yo abro la Biblia,
yo comienzo a predicar y comienzo a ver a la gente llorar. Y me dice, ¿sabes qué? El hecho de que tú aquí no veas hablar en lengua, ni veas saltar a alguien, no significa que no tienen mi espíritu. ¿Ves lo que está pasando en el corazón de ella? No, no lo veo. Es mi espíritu que está ahí con ella. ¿Ves? ¿Estás viendo saltar a alguien? No, pero estás viendo llorar a la gente. Estás viendo que agachan su cabeza delante mío. No en todas partes mi espíritu se mueve como tú estás acostumbrada a verlo mover, pero no significa que no me tienen a mí. Hermano, usted sabe lo que yo hice en esa iglesia. Usted sabe lo que yo hice. Necesito que me perdonen, porque yo tenía la altivez que pensaba que solo yo tenía el Espíritu Santo. Y hoy reconozco que ustedes también, porque el Señor me acaba de revelar que Él se mueve con ustedes de una manera diferente, pero no significa que no lo tengan. Wow, yo tuve que pedir perdón. Digo, Dios mío, y yo ahora con esta vergüenza que yo siento que voy a ministrar aquí a gente, yo no voy a hacer nada de eso, Padre. El Señor enseñándome, y hasta hoy el Señor me sigue enseñando. Me sigue enseñando el Señor. Por eso es que hay acciones que ustedes ven en mí, que es porque vengo de un proceso donde me hicieron agachar la cabeza y me hicieron reconocer que mi altivez era demasiada y que no tenía humildad, porque no todo el que predica y dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Yo ya predicaba y hablaba Señor, Señor, sin embargo yo estaba lejos del reino de los cielos. Por eso es que a ustedes les enseño todos los días que su transformación sea de aquí, no de pensamientos, no de corrientes, sino con un corazón genuino y verdadero delante del Señor. Porque yo tuve que reconocer que lo conocía o conocía la Escritura, pero no lo conocía realmente a Él. ¿Entienden? Pongámonos de pie.